Juan Carlos, gracias por venir. ¿Cómo No, estás? al contrario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hay un proyecto concreto que está dando vueltas sobre y se vuelve a hablar de la flexibilización laboral. Sí, el gobierno nacional, creo que compelido por el desarrollo de los acontecimientos económicos y políticos, creo que ha entrado en una nueva fase en este tema. O sea, el tema no es original, tampoco el gobierno aspira a que tenga una marca de originalidad. Siempre estuvo en la plataforma del PRO ir hacia una suerte de flexibilización laboral. Es un reclamo de las grandes corporaciones empresarias permanente, pero se fueron generando una serie de eventos que creo que han llevado al gobierno a plantar bandera. Y el episodio simbólico fue, como era de esperar, el Council of American. Allí los empresarios, teniendo en cuenta que el gobierno nacional está esperando que venga la famosa lluvia de dólares, o sea, inversiones extranjeras, eso no se demora, no vino lluvia, no hubo una llovizna tampoco, solo algunos capitales especulativos de esos golondrinas que vienen por un par de meses, se hacen su agosto en todos los meses del año y luego se retiran. Así que allí hubo dos cuestiones centrales en ese lugar tan emblemático. Por un lado, que los empresarios, sin eufemismo, le plantearon, bueno, le pagaron los fondos buitres, está bien, se hizo la devaluación, está bien, comenzó un proceso de desocupación que nosotros creemos que está bien, pero la verdad, para que vengan inversiones extranjeras, para que traigamos la plata, hace falta que de una vez por todas se imponga la flexibilización laboral, que no es otra cosa que baja del salario, baja de lo que ellos llaman el precio patronal, o sea, los aportes patronales, horas extras, todo lo que tenga que ver con la legislación laboral en función de los juicios, etcétera, etcétera. O sea, bajar el costo del salario. El ministro de la Producción ya ahí fue, frente a esa demanda tan exigente, la asumió directamente. Nos comprometemos a bajar el precio del trabajo. El precio del trabajo... Esa fue la palabra de Cabrera. Fueron las palabras de Cabrera. Ciertamente el presidente de la Nación venía ya con una actitud también muy manifiesta. Por ejemplo, el mismo 1 de mayo habló del ausentismo. Hace una semana volvió a reiterar el tema del ausentismo. El presidente de la Nación lo hace sin mostrar estadísticas que lo avalen. O sea, hay una actitud política tendiente a la baja del costo laboral. Para colmo, antes de ayer, el INDEC dio las cifras de desocupación, que bueno, subieron del 5,9 de noviembre del año pasado al 9,3, una cantidad, un porcentaje muy alto. La Ciudad de Buenos Aires superó el 10. La Ciudad de Buenos Aires superó el 10, por eso hay dos o tres datos complementarios que se deben aclarar. En los grandes conglomerados urbanos, el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, la inflación no fue del 9,3, sino del 11 y pico, 11,2, 11,3, 11,4. Las mujeres, 10,5, o sea, 1,2 más que los varones. Y los jóvenes menores a 29 años, el 18,9, o sea, allí hay instalado un problema social muy grave. Por lo tanto, lo que quiero significar es que si bien el tema de la flexibilización laboral es un tema planteado hace mucho tiempo, entramos en una nueva fase. Reitero, el gobierno ha decidido plantar bandera e ir por el proyecto de ley y después actuar, yo diría, de facto en todo lo que pueda para bajar el precio del salario. Forma parte de su ideología, forma parte de su modelo, bien, así que van por eso. El gobierno puede impulsar cualquier proyecto, digo, ¿no? Como sí. Oficialismo, digo, pero tiene una traba en la Cámara de Diputados y en el Senado también, es que no son mayoría ni siquiera con aliados. Sí, yo diría que es un sí con alguna relatividad, porque, por ejemplo... Porque, perdón, los proyectos que le ha costado sacar, no les quedó otra que negociar con el Frente Renovador, digo, ha tenido sí, que... pero sin embargo proyectos que estaban tan en las antípodas de lo que muchos de esos senadores y diputados fueron votados, como por ejemplo el pago de los fondos buitres, o por ejemplo el blanqueo de capitales, o por ejemplo el inicio de la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Sin embargo, como vos decías, una masa grande de diputados y senadores del Frente Renovador y del núcleo de Bocio, del bloque justicialista,
votaron de consuno con los radicales y con el PRO, de forma tal que esas leyes salieron. De ninguna manera podemos aventurar que esto vuelva a repetirse, pero es relativo. Y además va a haber una gran reacción social, precisamente por la situación general que se vive en materia económica, y yo diría sindical también. Bueno, el viernes hay una gran movilización. El viernes hay una gran movilización de la CTA, de otros sindicatos, incluso adheridos a las CGT regionales que se suman, pero además, francamente, creo que si esto se va poniendo en práctica, este plantar bandera, esta nueva fase en materia de flexibilización laboral, creo que la propia CGT se va a ver en figurillas porque se va a generar una situación en las bases muy crítica. Venimos de un periodo de crecimiento de derechos sociales, de crecimiento del salario. Recordemos también que este es el primer año que las negociaciones paritarias no superan la inflación, digo. No, las negociaciones paritarias... Todos han quedado por debajo. Han quedado 10, 12 puntos por debajo, porque el propio gobierno, el ministro de Hacienda, todos admiten que la inflación interanual es del 42-43% y los acuerdos paritarios fueron entre el 29 y el 33%, solo que los del 33 en 2 o 3 veces, por lo tanto hay que promediar en el 30-31, hay una pérdida de 10 o 12 puntos que es muy significativa. Juan Carlos, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes.